Tachahao, hola a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de literatura china, en donde seguiremos profundizando 4 temas principales. El martes pasado comenzamos con la literatura clásica china. Hoy continuaremos con la poesía moderna, para continuar los siguientes martes con la narrativa contemporánea y finalmente con la ciberliteratura china. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestro querido escritor, traductor y director de, proyectos literarios, Dr. Sun Chin-tan. Les vamos a hacer una descripción desde lo que él ha vivido, una descripción diferente. Vamos a presentar a nuestro querido profesor Sun desde lo que él ha vivido. Sun Chin-tan nació en un pueblo pequeño chino a 400 kilómetros al sur de la capital Beijing. Él comenzó a escribir poemas en el colegio. A los 17 años de edad conoció la ciudad. Su tesis de grado habla del escritor Rómulo Gallegos y que fue clasificada como excelente, una de las 2 excelentes de su promoción. A los 25 años logró conquistar por primera vez el amor. Y de esta manera nos cuenta que aquella musa se queda con él. Estudió magíster y doctorado, lo que sirvió para embellecer su currículum, pero su pasión siempre sigue siendo la literatura. Trabaja de profesor universitario hasta la fecha. La mayoría de sus alumnos le llaman hermano mayor, mientras ha ejercido varios cargos como director del Departamento de Español de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Fue director académico del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y también fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, coordinando y dirigiendo a más de 40 institutos Confucio existentes. Y por supuesto, lo más importante, en el 2005 pisó por primera vez nuestra tierra chilena. Lleva 6 años viviendo en Santiago, conoce desde Arica a Punta Arenas y se siente un chileno chino. Bienvenido nuevamente, doctor Sun Chin-tan. Un honor tenerlo una vez más con nosotros. También quiero aprovechar de felicitarlo porque hace muy poquito recibimos una noticia de la Fundación Neruda que habían sacado su nueva revista Cuaderno dedicada por completo a los 20 poemas chinos contemporáneos, en donde nuestro querido doctor Sun Chin-tan hizo toda la selección y la traducción de esos poemas. Así que muchas felicitaciones, otra inspiración para esta actividad. Bueno, también hoy nos acompaña nuevamente y tenemos el honor de contar con nuestro poeta y crítico chileno de cine. Él es nuestro amigo Álvaro Nostroza Vidal, de quien también conocemos un poquito más de su vida a través de la siguiente presentación. Álvaro comenzó a escribir desde muy pequeño, como a los 8 años, incentivado por sus profesores de castellano de primaria y secundaria, y por la lectura de los autores del siglo de oro español, como Garcilaso de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Quevedo y Góngora. Luego, comenzó a leer a los románticos, para llegar a la poesía chilena, en la cual se insertó desde muy joven en la generación de los 80. Publicó sus primeros poemas en la antología Uno por Uno de la editorial Nacimiento de 1979, cuando tenía 19 años, estando en el taller de poesía de la Universidad Católica de Chile, donde estudió periodismo. Desde ahí en adelante escribió paralelamente poesía y crítica de cine, su otra pasión creativa. Ha publicado 10 libros de poesía y tiene una columna semanal en el diario La Estrella de Valparaíso, con sus críticas de cine y un blog de dichos textos. Nació en Santiago, pero vino a vivir a Concón, en la bahía de Valparaíso, hace 33 años, por lo que se considera un poeta de la costa, cuyos habitantes siguen luchando ante el avance feroz del cemento y el individualismo. Qué tremendas invitados tenemos hoy día. Qué buena lucha, Álvaro. Siga adelante con esa lucha de todas maneras. Pero bueno,
Ustedes vinieron a escuchar a nuestros queridos amigos, doctor Sun Chin Tan, por favor, comencemos. Muchas gracias, Lili. Gracias por tu presentación y efusivas palabras. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto, placer de continuar con este ciclo de literatura china. En esta sesión vamos a tratar de la poesía moderna china. Voy a compartir mi pantalla para la presentación que ya tengo preparada. Entonces, perdón. Sí, vamos a compartir. Vamos a hablar de las voces, las más importantes voces poéticas a lo largo de un siglo en China, y también la creciente libertad que disfruta la creación o la poesía china en este proceso, en este desarrollo. Bueno, así es esta es mi presentación de hoy, el tema de hoy. Bien. Bueno, necesitamos empezar por ¿cómo se dice? La gran división de la historia china y también de la historia de la literatura china, que es la literatura clásica, literatura moderna. Pero la literatura moderna empezó con la reforma del lenguaje del idioma chino. O sea, antes, en los siglos pasados, anteriormente al siglo XIX, se escribía con el lenguaje clásico, Wenyan clásico, y con la reforma literaria se impuso el lenguaje vernáculo. Entonces, la poesía china, la poesía moderna china, tiene, bueno, prácticamente 100 años, desde 1917. Vamos a, como ustedes saben, claro, la producción literaria china está estrechamente vinculada con la historia china y también con las grandes transformaciones política, social, económica y cultural que ha ido desarrollando en el país. Entonces, en la segunda mitad, mejor dicho, a finales del siglo XIX, en China se produjo esa necesidad de demanda de la poesía, de la nueva poesía china, de la nueva literatura china. Entonces, eso está naturalmente vinculado con la historia china porque a partir de la década 40 del siglo XIX, bueno, en China se produjo primero 2 guerras del opio y luego sucesivas invasiones occidentales, de las potencias occidentales, y más tarde la guerra con Japón. Bueno, China prácticamente perdió todas las guerras, así que ya a finales del siglo XIX se produjo una profunda crisis cultural y intelectual. Entonces, porque el país necesita una revolución, una reforma. Entonces, y de esta manera, basado en esto también, se produjo esta necesidad de crear una poesía más accesible. Bueno, la nueva poesía también, nueva poesía china también se produjo en parte debido a la abolición del examen imperial. Bueno, el examen imperial se impuso en el siglo VI de nuestra era, entonces hasta 1905 que finalizó. Entonces casi 1400 años. Estos exámenes imperiales, sí, fue como sistema que garantizó la civilización china, porque una garantía de talentos de China, porque
es prácticamente un sistema que siguió la doctrina de Confucio, porque para la educación no hay clases, no hay distinción de clases, o sea, todo el mundo, no importa su origen, tenían derecho a estos exámenes para luego ser funcionarios, altos funcionarios, ministros, etc. Pero en los últimos siglos, estos exámenes quedan como estancados, queda estereotipado, o sea, se examina, por ejemplo, la escritura, la composición literaria, escritura, pero con unas pautas estrictamente ya estereotipadas que impidieron el ingreso de verdaderos talentos. Y la abolición del examen imperial. Entonces, también con esto se anuló esta barrera, o sea, sin el examen imperial, ¿cómo se dice? Los intelectuales ya no tenían este ánimo, esta aspiración para seguir estas pautas ya antiguas de escribir también la poesía. Por eso, a finales del siglo XIX, este gran poeta Huang Zunxian dijo: mi mano escribe lo que pronuncia mi boca. Entonces, abandonando las pautas antiguas y también el lenguaje clásico. Bueno, la reforma en el año, bueno, a partir del año de 1915, ya se produjo un movimiento de la nueva cultura. Y con ese movimiento también la reforma literaria. Este señor se llama Hu Shi, que en aquel entonces, en 1917, aún estudiando en Estados Unidos, se alistó a este gran debate de la reforma literaria y de este movimiento. Él entonces publicó en esta revista que se llama Nueva Juventud, la Nueva Juventud, un artículo que levantó gran polémica, que también prácticamente asentó los criterios para la reforma literaria. Dice que, bueno, en este artículo dijo propuso 7 como criterios para la reforma literaria. Eso no vamos a leer porque es que son totalmente nuevos, porque en la creación poética, en la escritura, en aquel entonces se usan como alusiones muy antiguas, esas historias antiguas y también paralelismos, las métricas, cosas que ya prácticamente no podían, ¿cómo se dice?, satisfacer la expresión, las necesidades de expresión. Bueno, yo traduje este artículo del señor Hu Shi y se publicó en España en este libro, El camino de China hacia la modernidad. Pero bueno, hoy no vamos a leer todos estos criterios, pero lo importante es que este gran literato Hu Shi, muy joven, no solo asentó estas bases para la reforma literaria, sino él mismo experimentó la creación poética de la nueva poesía. Fue él quien escribió los primeros poemas modernos de China, siguiendo estas pautas que él mismo propuso. Por ejemplo, en esta revista, La Nueva Juventud, publicó en 1917 los primeros poemas modernos de todo el país que él escribió. Este es el primer del conjunto del poemario que publicó en la revista, que se llama Dos mariposas. Igual que la sesión anterior, me gustaría invitar a
al poeta Álvaro que lea este poema, por favor. Gracias, Sun. Dos mariposas amarillas volaban en pareja hacia el cielo. Una, no se sabe por qué, de golpe volando regresó. La otra mariposa amarilla se quedó triste y solitaria, sin ganas de subir al cielo, a un cielo tan solitario. Gracias, Álvaro. Bueno, de verdad, bueno, no es un poema muy importante, o no, el valor literario de esta poesía, ya sabemos que no es tan importante, pero sí es importante en el sentido de cómo figura como el primer poema, poema chino, poema moderno chino. Y en el chino, en el idioma, bueno, en la versión china, usa un lenguaje vernáculo bastante coloquial, que cualquiera puede entender, en contra de la creación poética, que hasta entonces que usaba muchas palabras como clásicas, el lenguaje clásico difícil de entender. Porque con esta reforma literaria, el habla y la escritura se unieron en un solo idioma, porque antes la escritura era como otro idioma, hay que estudiar mucho para entender la escritura, los textos escritos. Bueno, pero el señor Hu Shi, en 1920 publicó un libro titulado Los intentos o las pruebas, que fue el primer libro de poesía nueva, moderna. Pero para la crítica china, la verdadera antología, la primera antología de poesía nueva china se llama La Diosa, de otro poeta, se llama Hu Moruo. Nü Shen, La Diosa. Sí, eso tiene el valor literario, es una verdadera creación poética en la que, se rompió con el lenguaje clásico, pero en este poemario, la imaginación y como canto a la libertad, mejor dicho, a la liberación, eso ejerció gran influencia en su época, por eso considerado como la primera antología de la nueva poesía china. Seguimos. Y en los años 20 del siglo pasado, en China, un grupo de poetas que se llama Sociedad de la Luna Creciente empezó a llamar mucha atención en el círculo literario con esos dos poetas muy importantes. Pero la Sociedad de Luna Creciente, escribe, sí, claro, escribe con el lenguaje vernáculo, pero se opone, pero quiere mantener la forma de la creación poética, o sea, no abandona en absoluto, porque con la reforma literaria se produjo gran debate, mucha discusión a lo largo del país en cuanto a la creación literaria. Entonces, en la poesía, esos poetas de la Sociedad de la Luna Creciente, entonces se unen a esta reforma literaria, a la nueva poesía, pero también querían mantener en algún sentido la forma de la creación de la poesía china, que
prosperado miles de años. Bueno, sobre todo Xu Zhimo, muy famoso, estudió en la Universidad de Cambridge. Hoy en día, la Universidad de Cambridge tiene un premio de poesía con su nombre. Pero bueno, vamos a pasar rápido. Claro, con ese debate, la discusión sobre la nueva poesía, yo creo que por ejemplo, este poeta Bian Zhilin es el que, para nosotros, es el que ha hecho muy bien en la fusión de la nueva poesía, con las tradiciones, porque mucha discusión se produjeron, las tradiciones, poesía, pero siguiendo el camino de la nueva poesía, pero no abandonar la tradición poética china. Bueno, Álvaro también quería pedirle que lea este corto poema de Bian Zhilin. Sí. Gracias, Un. Fragmento. Parado sobre el puente miras el paisaje. Quien mira el paisaje desde un edificio te mira. La luna clara decora tu ventana. Tú decoras el sueño de alguien. Muchas gracias. Bueno, con este poema podemos ver su vínculo, ¿no? Este vínculo con con la poesía clásica china, pero en el texto chino, en los versos chinos, podemos ver ya no siguió la estricta pauta de la rima, de los números de caracteres y tampoco, bueno, la rima. Pero sí, o sea, un poema muy bello que podría representar los éxitos de su época, de la creación poética de su época. Bueno, cabe decir que en los años 30, 40, entonces la nueva poesía china vivió un desarrollo a pesar de las guerras civiles, de la invasión japonesa, etc. La creación poética china consiguió grandes éxitos en medio de las grandes discusiones como modernización, como la identidad china en la producción, en creación poética, etc. Pero también una poética de compromiso social empezaba a ganar terreno a partir de los años 30 y sobre todo en los años 40 empezó a imponerse, digamos, a otras voces poéticas o escuelas poéticas. Y de esta manera entramos en la China contemporánea. Y bueno, en esta China, y vamos a hablar de la poesía china contemporánea desde los años 50 hasta la fecha. En la China continental, en la producción desde 1950 en la República Popular. Prácticamente la crítica china, a gran modos, consideran que esta poesía china contemporánea ha habido tres fases, que es un periodo de los 17 años, fue prácticamente una producción maoísta, y luego en la Gran Revolución Cultural, y desde finales de los años 70 hasta la fecha, ha sido una poesía, la poesía del nuevo periodo, que vamos a ver uno por uno. Como hemos mencionado, a partir de los años 40, el compromiso social, la ideología empieza a
ser cada vez más presentes en la creación poética china. Sobre todo cuando en 1942 Mao Zedong, bueno, el fundador de la República Popular de China, tuvo una intervención en el Foro de Literatura y Artes de Yan'an. Yan'an fue en aquel entonces capital de la China Roja. En esta intervención, Mao dijo que la literatura y el arte deberían servir al pueblo, deberían ser como un instrumento para la lucha de las clases. Y después de la fundación de la República Popular, estos criterios se convirtieron canon en la creación literaria, poesía incluida. Por eso, a partir de los años 50, se produjo una gran lírica política, en las primeras décadas, primeras 3 décadas. La producción de la lírica política duró hasta casi los años 50, perdón, hasta los años 80. Se caracteriza por una marcada reducción de libertad creativa, y la poética china, y los poetas tienen una convergencia muy consciente en cuanto a los temas, formas lingüísticas y la estética. Entonces, los poetas Guo Xiaochuan, He Jingzhi son los más representativos, pero también muchos otros poetas modernos, bien reconocidos de las décadas anteriores, se unieron a la gran oda a la nueva China, al nuevo sistema político y a las grandes ideales del comunismo que se iba propagando entre el país entero. Entonces, aquí tenemos un poema, es para ilustrar la idea, pero no vamos a leer debido al tiempo, espacio de tiempo. En la literatura, cabe decir que en aquel entonces, en los años 50-60, en la literatura china en general, se produjeron muchas obras de que cantan a la nueva China. Sobre todo en la narrativa, no hubo buena producción literaria, casi desértica en la narrativa, pero que es un tema que en la próxima sesión vamos a tratar. Pero en la poesía, la situación fue un poco, como se dice, un poco más, un poco mejor, más alegre, porque un grupo de poetas que mantenía a distancias de la politización literaria no se integraron por completo a las odas colectivas y produjeron poesía de calidad. Estos poetas, la verdad es que en los años 40 ya ganaron fama, antes de la fundación de la República Popular. Esos poetas, entonces tenemos un ejemplo que es de He Qifang, del poeta He Qifang, que publicó en 52, en el año 52, este poema, Respuesta. Nuestro querido poeta Álvaro, por favor, quería pedirle que lea. Okay. Gracias, Un. Respuesta. Extracto. De no sé qué lugar viene un sorprendente viento y no deja de sacudir mi velero. De igual manera empieza a animarse mi corazón con un poco de dulzura y a la vez temor. Sople despacio, por favor, para que con valor navegue en mi río con tu apoyo. No sople tan fuerte para romper mi mástil, para que me pierda el camino entre las olas.
Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, podemos decir que esta es una respuesta a la Nueva China, digamos, a la Nueva China, con un estado de ánimo contradictorio entre dulzura y temor, ¿no? Entonces estos poetas, como He Qifang, este grupo de poetas, siguieron los valores de la poesía moderna en China, y tuvieron creaciones, pero muy pocas, la verdad, pero debido a las imposiciones, ideológicas o políticas con las que se encontraba la producción poética de calidad, en comparación con la lírica política, por ejemplo, con la poesía politizada, era muy poca. Seguimos. Bueno, de esta manera entramos en la gran revolución cultural que se produjo entre 1966 y 1976. La revolución cultural no es revolución, sino destrucción cultural, porque sumergió al país en un caos entero, al abismo de la guerra civil. Entonces, bueno, en aquel entonces se cerraron las universidades, así que ni preparatorias. Bueno, lo que se produjo fue la poesía clandestina. O sea, bueno, en aquel entonces no tenía los escritores, los poetas, de verdad, digamos, no tenía su espacio de publicación. Porque en aquel entonces el extremismo político y cultural se extendía a toda China. Entonces, y la pérdida de autonomía del terreno literario, porque los escritores en esa época no tenían en absoluto nada de autonomía, de libertad, de creación. Porque en esa época de la revolución cultural, la literatura en general se convertía en un verdadero eslogan y publicidad política. Pero, bueno, unos poetas marginados, digamos, entre comillas, y descontentos, manifestaban su voz de disconformidad y componían clandestinamente sus obras. Entre ellos se destacan estos poetas. Vamos a ver, un ejemplo, un elocuente ejemplo, es Huang Xiang el segundo, digamos. También quería pedir a Álvaro, por favor, nos podría leer este poema. Gracias, Sun. Fiera. Soy una fiera perseguida, soy una fiera recién apresada, soy una fiera pisoteada por otras fieras, soy una fiera que pisotea a las demás. La época me ha tumbado, me lanza una mirada de desprecio, me pone sus pies en la nariz, desgarrándome, mordiéndome, devorándome, hasta que quedan solo mis huesos. Aunque soy un solo hueso, me voy a atorar la garganta de esta odiosa era que es mía. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, en este poema podemos ver que son expresiones, expresiones poéticas de rechazo y denuncia de los abusos que se cometían contra las condiciones humanas en aquella época, y de condena y reclamación, ¿no?, por las humillaciones que ampliamente sufrían los intelectuales en esa época de caos político y social.
de destrucción cultural, de decadencia espiritual. Bueno, cabe decir que en aquella época, en la poesía clandestina, muchos jóvenes que de la ciudad, que vivían en la ciudad, tenían la educación de colegio, de preparatoria. Los jóvenes educados en la ciudad fueron enviados al campo y a las montañas. Bueno, Mao levantó una campaña que se llama Ir a la montaña y al campo. Los pocos que quedan en la ciudad, se reunían en salones literarios para esta creación clandestina. Y los poemas, los jóvenes que enviados al campo, también hubo diversos grupos, se reunían frecuentemente en esta creación literaria, porque se escribían e intercambiaban su escritura, su composición poética, copiados de mano en mano. Y también, hubo traducciones de circulación interna, o sea, traducciones de obras orientales, pero de circulación limitada. Solo pocos tenían acceso, sobre todo los de la ciudad, pero aquí no voy a mencionar. Lo que quería decir que Shizhi es un ejemplo de esta creación, de estos poetas de creación clandestina, de Zhiqing, de estos jóvenes. Entonces, un poema que circuló ampliamente en aquel entonces entre los jóvenes enviados al campo de la montaña es este poema titulado Beijing a las 4:08 de la madrugada. Debido al tiempo, no creo que... este poema lo escribió Shizhi en su camino, en el tren que le llevaba de Beijing, de la capital, al campo, en el interior de China, un lugar desconocido, que expresa sus grandes desasosiegos, sus grandes preocupaciones de su futuro, de su estilo. Y en el campo, en el trabajo en el campo, escribió este poema titulado Confiar en el futuro, justamente porque no veía su futuro. Bueno, ya no tenemos tiempo para leer luego. Si quieren, pueden revisar el video que se está grabando en este momento. Bueno, vamos a continuar. Al término de la revolución cultural, se produjo una nueva voz poética de liberación. Primero, hay un grupo de poetas, los llaman poetas de regreso, porque estos poetas callados, enmudecidos en la revolución cultural, ahora empiezan a salir, a regresar al campo poético. Entonces, por ejemplo, Ai Qing, el primer poeta, fue gran amigo de Pablo Neruda, porque cuando Pablo Neruda visitó 3 veces a China, en sus 3 viajes, Ai Qing lo acompañó en su visita a China. Y también Ai Qing llegó a Chile, a Islas Negras, para felicitar el cumpleaños de Pablo Neruda. Entonces, estos poetas empezaron a escribir de nuevo. Aquí tenemos una estrofa de un poema de Paehua que dice que la verdad es de propiedad común de todos, igual el sol, nadie puede monopolizarlo. Entonces, estos poetas de regreso recuperan su libertad para volver al terreno literario perdido. Y en poco tiempo ganaron la importancia y prestigio de la poesía china. Debido a sus experiencias en la gran revolución cultural que vivieron,
Estos poetas se inclinan a expresar sus amargos recuerdos, cantar la liberación del espíritu humano, denunciar las injusticias y hacer reflexiones sobre la historia contemporánea china. Esta voz poética es bien coincidente con la escuela narrativa, la literatura de cicatrices, que en la próxima sesión vamos a tratar. Seguimos. Entonces, a finales de los años 70, después de la Revolución Cultural, una gran manifestación que dio un impacto revolucionario a la fisonomía de la poesía china contemporánea es la denominada como poesía oscura o poesía brumosa. Bueno, es por traducción. Me parece más fiel a la traducción, la poesía brumosa, que con la creciente libertad a finales de los 70, floreció hasta mediados de 80 esta voz literaria. Una voz potente, con impacto trascendental, que aún se siente hoy en día en la creación poética de mi país. El surgimiento de esta voz se vinculó con esta revista, Jintian quiere decir hoy, esta revista creada por el poeta Peida. Entonces, bueno, es el primer número de esta revista Jintian. Entonces podemos ver que escribió, bueno, es una impresión, es una publicación rústica, digamos, pero ejerció gran influencia en la creación poética en su época, porque reunió a un grupo muy importante de poetas, de estos poetas, todos son grandes poetas en su época. Bueno. Peida escribió un poema también titulado Respuesta. Bueno, no vamos a leer, pero de este poema, este verso, te digo, mundo, yo no creo. Si bajo tus pies hay 1000 retadores, pues entonces considérame después del número 1000. No creo, no creo. Rápidamente, como se convirtió en el lema de los jóvenes de aquella época, e influyó considerablemente en los movimientos estudiantiles de los años 80 en China. En esta bueno, voz brumosa, un poeta, uno de los poetas más influyentes, más destacados, escuchan este poema muy bello que lo voy a pedir a Álvaro que nos presente, por favor. Gracias, Sun. Una generación. La oscura noche me dio unos ojos negros, pero yo buscaré con ellos la luz. Gracias. Gracias. Bien, Gu Chun es un poeta que tiene una visión cándida, pura e inocente del mundo, lo que le ha granjeado el nombre de poeta de los cuentos de hadas. Bien, es bueno, un ícono de la poesía china actual, contemporánea. Pero bueno, vamos a pasar a otro. Bien. Desde 1948, entonces, ahí la poesía china empezó a vivir digamos, una edad de oro, una época dorada desde 1984. Bien.
En este año surgió una dinámica corriente poética que cobró el nombre de poetas de la tercera generación, que llegó en 1986 a su apogeo como movimiento poético que se llama Gran Exhibición Poética. Fue un evento multitudinario. Muchos poetas se unieron a este movimiento. Esto incluyó colectivos de todo el país, grupos de poetas de todo el país. Fue un carnaval de poesía que ejerció vasta influencia en la poesía contemporánea china. Participaron más de 100 grupos de poetas, algunos constituidos solo por un solo integrante, digamos. Tienen nombres muy raros, por ejemplo, voy a mencionar, porque nombres como No, El Viernes, Poesías de las 8 en punto, Caja Cuadrada, Soldados del Cubismo, Gatos Triangulares, entre otros. Las poéticas y declaraciones de estos grupos son muy variadas, poco convencionales y aparatosos, pero el denominador común es una contrarretórica, contraélite, contracultura, en búsqueda de la realidad personal y la aventura creativa, frecuentemente acudiendo a la ironía, burla, humor, etc. En esa época también proliferaron revistas independientes de poesía. Muchos grupos de poetas tienen su propia revista de poesía. En esta tercera generación de poetas se destacó Haes. Bueno, estos nombres, los nombres mencionados son grandes poetas, pero Haes es el que más influyó en la creación, influyó en su época. Es como un poeta emblemático, es el milagro y la voz poética de esta generación, un genio de poesía. Haes es el poeta chino más citado poeta chino del siglo XX, más citado. Fue un culto popular y de idealismo, de libertad y rebeldía. Aquí tenemos un poema suyo titulado Frente al mar, con flores de primavera. Es que, en China, claro, casi todos los chinos, los jóvenes chinos saben recitar, saben de memoria este poema. Bien, quería pedir a Álvaro, por favor, nos interprete este poema. Gracias. Gracias, Sun. Frente al mar, con flores de primavera. Desde mañana me haré un hombre feliz, criando caballos, cortando leña, recorriendo el mundo. Desde mañana me preocuparé de los cereales y los vegetales, viviendo en una casa mirando al mar con flores de primavera. Desde mañana escribiré a toda mi familia, les contaré mi felicidad, esta chispa de alegría, su mensaje, quiero que todos lo sepan. Daré a cada río, cada montaña, un cálido nombre. Tú también, forastero, te deseo lo mejor. Te deseo un futuro brillante, te deseo un amor eterno, te deseo la felicidad en este mundo. Yo solo quiero estar de cara al mar y tener flores de primavera. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, pasamos. Entonces ya, después de, cabe decir que ya la época dorada, edad de oro de la poesía china, desde 84 a 89. Entonces, pero como ustedes saben, en 89 en China se produjo una ruptura cultural debido al movimiento estudiantil, fracasó. Entonces, y en el mismo año, 1989, se suicidó Haes, el poeta. Y
en los primeros años de los años 90 del siglo pasado, en China, cabría decir que se descompuso el idealismo que imperaba en la década anterior. La poesía china vivió unos años de desánimo, pero a partir de los mediados de los años 90, empezaron a nacer unas tendencias poéticas, poéticas como escritura personal, escritura intelectual, pero la que se destacó más fue esta poesía coloquial. En fin, eso fue desde los años 90, finales de los años 90 hasta nuestras fechas, se produjeron muy diversas voces, muy diversas, se produjo una diversidad poética que reina hasta hoy. Aquí lo que destaca es poesía coloquial. Los grandes poetas, los nombres aquí tenemos. Vamos a ver un poema del poeta Isha, que se titula Cuando el tren pasó sobre el río Amarillo. Bueno, querido Álvaro, también te quería que lea. Gracias, Sun. Gracias. Cuando el tren pasó sobre el río Amarillo. Cuando el tren pasó sobre el río Amarillo, yo estaba orinando en el baño. Sé que no debía hacerlo así, sino sentarme ante la ventana o ponerme a la puerta del vagón con la mano izquierda en jarras y la derecha sobre las cejas, divisando a lo lejos como los grandes, o al menos como un poeta, reflexionando sobre el río o los momentos de la historia. Todos los demás contemplaban el río y solo yo estaba en el cuarto de baño. Mucho tiempo. Ahora este tiempo era mío, pues había esperado día y noche un chorro de orina, pero el río Amarillo ya corrió lejos. Gracias. Bueno, ustedes saben que el río Amarillo, considerado la cuna de la civilización china, entonces es ¿cómo se dice? En el inconsciente chino una cosa sagrada, ¿no? Pero este poeta, considerado el Ginsberg chino, hoy en día tiene también mucha influencia en el país también, un poeta muy activo, ¿no? Muy activo. Pero en los años 90 sobresalió con su poesía coloquial, bueno, en chino todos sus versos son muy coloquiales, pero con una, bueno, como se sabe, con este estilo, bueno, en contra de todo, de la retórica, de todo, de la rima. Así que lo que vamos... Y, por ejemplo, tenemos este poema titulado Confesión, de otra como escuela, se llama Poesía Absurda. Chi Guo, que vive en Shanghai también, un poeta muy importante que lideró esta escuela de poesía absurda. Bueno, no vamos a leer debido al tiempo. Y también una escuela poética que no puedo dejar de mencionar, que se llama Poesía del Trabajador Migrante. Migrante, no emigrante, perdón, aquí escribí mal, migrante, porque ustedes saben, China ha sido fábrica del mundo, sobre todo en la costa china. Entonces, los trabajadores los millones de trabajadores en las fábricas del mundo, se produjo un grupo de poetas muy importante. Este poeta Xu Lizhi fue uno de ellos, muy destacados. Esos poetas escriben sobre su vida, claro, sobre su vida en las líneas de producción.
sobre sus reflexiones. Tienen su propia, incluso tienen su propia revista de poesía. Algunos, bueno, llegaron a ser muy buenos poetas, muy buenos. Fue un grupo de poetas importante, pero vamos a pasar rápido. Bueno, con esto, más o menos, bueno, con esto, con lo que arriba, bueno, anteriormente dicho, llegamos a nuestras perspectivas finales, que es la poesía china hoy en día goza de buena salud y también de creciente libertad en la creación, Hoy en día, con la mercantilización de la sociedad en China, ustedes, bueno, los que han viajado a China, han ido a China, no pueden creer, muchos dicen que no pueden creer, que no se imaginaban la China, la sociedad china, bueno, es una sociedad económicamente tan próspera. La poesía, en cierto sentido, sí queda marginado porque, claro, la poesía parece que cada vez hay menos gente que lee la poesía, pero la poesía, por otra parte, poesía china, goza de mucha prosperidad. Centenares de escuelas poéticas coexisten en China y muy dinámicas, sobre todo hoy en día con la ciberpoesía, con Internet. Existen en China también muchos portales de poesía y en redes sociales revistas electrónicas de poesía, muchísimas. Por ejemplo, yo tengo en mi celular unas cuentas, unas revistas de poesía que publican diariamente. Este poeta tiene una revista electrónica de poesía. Diariamente actualiza esta revista. Él tiene una revista que se llama Selección de Nueva Poesía Clásica. Entonces, tiene mucha influencia en China. Y también en la sociedad china. Bueno, en la sociedad yo creo que mejor dicho, gracias a las tradiciones poéticas chinas, la poesía sí que, a pesar, bueno, de la mercantilización, de la capitalización, también goza de mucha popularidad. Un solo ejemplo que en 2017, ustedes saben que en China la fiesta de la primavera, el Año Nuevo chino, es la fiesta más importante del país. Días feriados, más de una semana en todo el país. Pero en 2017, en esas fechas del Año Nuevo chino, un programa televisivo el programa televisivo más visto en esas fechas no fue, bueno, una película o una teleserie, no sé, una velada de gala, sino un programa de poesía. Un programa de poesía que fue como una sensación pública del país. Y una joven china de 7 años, un programa televisivo de concurso sobre poesía. Una muchacha de 17 años ganó el concurso y se convirtió en ídolo del país. Todas las redes sociales, en las prensas hablaban de esta chica, de este programa televisivo. En ese sentido, creo que la poesía goza de buena salud en China. Una última tendencia que voy a referir, que es la fusión de la canción y la poesía. Ustedes saben, bueno, que el cantante o cantautor norteamericano que ganó Premio Nobel de Literatura, pero en China también muchos cantantes, también muchos cantautores
tienen también muy buenos poemas. Cui Jian es un cantante rock, o sea, mejor dicho, el padre del rock chino. Él, bueno, tiene una canción, que es el último poema que vamos a leer en esta sesión. Igualmente voy a pedir a Álvaro, por favor, que nos interprete. Gracias, Sun. Huevones de la bandera roja. Flota el dinero en el aire, no tenemos ideales, aunque los aires son libres. No vemos más lejos, llegan las oportunidades, pero tenemos cada vez menos valor. Nuestro carácter es redondo. Somos huevones de la bandera roja. Esta canción fue creada a comienzos de los años 90, ya hace casi 30 años, Y de verdad fue, hoy en día también es un ídolo, sí, es un referente muy importante de la música y la poesía china. Bueno, con esto vamos a llegar al resumen. Quería decir que la poesía china, con la poesía moderna china, digamos, con 100 años de desarrollo, ha logrado desprenderse de las ataduras ideológicas y encontrar una autonomía y libertad en la propia voz del poeta. Y existen grandes variedades de voces, estilos y pluralidad de ideas y estéticas. O sea, hasta el estilo clásico, quería decir que en China hoy en día también existe un grupo de poetas que escriben poesía estilo clásico, siguiendo las estrictas pautas de métrica, de rima, de entonación, etc. Y también hay revistas de poesía que exclusivamente publican este tipo de poesía. Bueno, también la poesía moderna china tiene una presencia cada vez más visible en el escenario internacional, un intercambio cada vez más intensivo con el mundo, con la América Latina. Voy a mencionar algunas traducciones y recomendaciones. Poesía china traducida al español, claro, cada vez mayor presencia. Estos, por ejemplo, son bueno, Pájaro en el bosque, mi selección y traducción. Y, bueno, publicado bueno, estos son, cabe decir, son antologías de diversos poetas, no de un solo poeta, diversos poetas que se han publicado en Cuba, en Colombia, en Chile, en México. Y de Chirimaya, de un poeta chino muy importante, antología personal. Estos son antologías personales, personas muy importantes, bueno, son muy buenos, mejor dicho, muy buenos poetas. Su versión en español, no vamos a mencionar uno por uno. Y también poesía china publicada en las revistas de América Latina. El cuaderno es el último número del cuaderno de la Fundación Pablo Neruda dedicado a la poesía china. Mi selección y traducción. Bueno, es de Chile, de Colombia, de México, de Chile, de México. Son revistas en papel, revistas electrónicas que publican constantemente, autores chinos. Bueno, por último, bueno, son dos libros que edité en México y en Chile. Esta antología de poesía china contemporánea que reúne a 43 poetas chinos actuales, es la antología de poesía china contemporánea que ha podido reunir a más poetas, publicado el año pasado en Chile, sí, disponible en las librerías chilenas. Bueno, con esto ya vamos a terminar. Es un párrafo que escribí para el número de cuadernos, de la revista Cuadernos, dedicada a la poesía china. Bueno, la nueva poesía china, que ha vivido durante 100 años, vigorosa evolución y frecuente metamorfosis, hoy día goza de buena salud en todos los sentidos,
convivencia de gran variedad de voces, temas, tendencias y estilos en que están presentes la vida cotidiana, las reflexiones filosóficas, el mundo interior del individuo, los ecos de las tradiciones chinas, las pretensiones épicas, etc. Los espacios convencionales y las plataformas digitales comparten los fervores de una nación amante de la poesía, con una disposición cada vez más abierta al mundo, tal como celebra Chidi Maya, que es gran poeta, en su poema titulado Entrada al tiempo. Pero hoy, como poeta, quería decirles que la entrada al tiempo queda abierta y las esplendorosas constelaciones resplandecen en la vasta extensión del cielo. O sea, en la poesía china, con 100 años, poesía moderna china, con 100 años de desarrollo, ha conseguido grandes éxitos, muy buenas cosechas. Yo creo que sigue teniendo estas grandes ánimos, aspiraciones y perspectivas. Yo creo que esperar grandes, muy buenas producciones poéticas y también grandes poetas chinos para los futuros años, los futuros próximos años. Muchas gracias por la compañía y atención. Así quería dejar el siguiente espacio a nuestro querido poeta Álvaro para que haga un comentario o un intercambio conmigo, con el público. Gracias. Gracias, Sun, por tu excelente exposición, muy completa. Gracias. Realmente creo que hemos quedado con una visión de la poesía moderna y la verdad que son tantos los poetas interesantes, incluso poemas que tú muestras ahí no los alcanzamos a leer, pero sí aparecen los nombres. Yo los llamo a investigar sobre esos poetas, porque como se ve, como dice Sun muy bien, la poesía china moderna se ha hecho cargo de los problemas de la sociedad, tanto desde el punto de vista social, político, de las discusiones estéticas. Realmente me sorprende gratamente la visión que nos ha entregado Sun de la poesía china contemporánea, muy completa, y como les decía, me dan unas ganas tremendas de profundizar, de leer más, y para mí ha sido un honor acompañarte, Sun, en este regalo que nos has hecho de la visión de la poesía china moderna. Realmente creo que hay muchos puentes, hay muchas similitudes entre la poesía china y la poesía chilena, como lo decíamos el martes pasado, y esto lo confirma. Creo que estando tan lejos, estamos muy cerca en los caminos que ha seguido nuestra poesía, y como dices tú, creo que tenemos un vasto horizonte que se nos abre para la poesía de ambos países. Muchas gracias, Sun. Gracias, Álvaro, gracias por tu comentario. De verdad, yo estoy muy de acuerdo en las similitudes que existen en la poesía china actual y la también poesía chilena actual. De los poetas, poetas que, por ejemplo, que he invitado a Chile a participar en el Festival de Poesía, a tener conferencias en el Instituto Confucio, en las universidades y también en su conversación, diálogo con los poetas chilenos. Sí, los poetas chinos también me han dicho que con este intercambio sí han descubierto esta similitud, esta, comparten las mismas como preocupaciones poéticas en la creación, Eso sí que llama mucha atención.
Entonces, en este sentido, yo también creo que como intercambio, este intercambio, incluir, bueno, la visita, el diálogo, pero también la traducción de chino al español, del español al chino, entonces es muy necesaria para conocer mejor la realidad poética china, la realidad poética chilena. Eh, bueno, querida Lilian, a ver si, no sé si hay preguntas del público que si... La verdad que lo primero es darle un aplauso, porque de Gracias. verdad que quedamos todos... Aplauso. ¿Mm? No, y también muy buenos comentarios de Álvaro. De hecho, nos acompaña hoy día también este poeta chileno, conconino, Álvaro Nostroza, muy destacado. Entonces, no podemos tener mejor comentarista que tú para ocasiones como esta, en donde la verdad que estamos todos maravillados con entendiendo la literatura moderna, como la tituló Sun, Voces y Libertad, la cual definitivamente vamos entendiendo un poquito por qué facilitó la apertura al mundo y por qué no decirlo también a la literatura mundial. Entonces, en ese sentido, tenemos varios comentarios que me gustaría compartirles algunos muy brevemente. Antes de entrar a un par de preguntas, no sé si podemos hacer responder algunas preguntitas. Excelente. Por ejemplo, Sí, por dice supuesto. Catherine, nos dice, soy chilena, nací a principios de los 80 en Valparaíso, hoy vivo en Santiago, soy socióloga y me alegra muchísimo ver cómo el ser humano en todas sus culturas ha logrado expresarse por medio de la poesía, en la expresión del amor y el sentir. Muchísimas gracias. La gente en general está súper agradecida. Dice, buenas cosechas, poética manera para destacar el éxito. Vinia. Maribel dice, maravilloso el ciclo de literatura. De hecho, acá nosotros les contábamos que teníamos un patio de liceo a través de Telegram, y aquí Carlos nos comentaba también que le encantó el poema cuando el tren pasó sobre el río Amarillo. Fue bastante interesante, porque la verdad que estábamos todos como bien inspirados, como que en el webinar de la vez anterior era más las flores, las aves, y hoy día ha sido súper realista, ha sido como, se notó un poquito como esta libertad en el tema poético. Entonces, en el sentido decían, me encantó ese último poema. Este chico nos comenta que va a buscar más información sobre este autor, y dice porque le encantó, porque era muy poco formal, y eso llama la atención acerca de una visión humana más fácil de empatizar, dice, poco adornada, y eso le gustó mucho. Ahora también nos comenta que va a buscar más libros de Icha, que quedó enganchado con el poema. Dice, definitivamente quedé enganchado. Y acá nos manda una pregunta. Dice, ¿en la poesía ideológica en China existe un referente como Roque Dalton para Latinoamérica? ¿O todo está supeditado a lo planteado en la revolución cultural? Perdón, Lilian, ¿podría repetir? La primera parte no logré Dice, en escuchar la bien. poesía ideológica en China, ¿existe un referente como Roque Dalton para Latinoamérica? Dice, ¿o Eh, todo está supeditado a lo planteado en la revolución cultural? sí, bueno, esta producción poética, más bien, bueno, producida más bien en los años 50, 60 del siglo pasado, sí, eh, sí, está supeditado bajo las ideologías, los grandes ideales políticas. Eh, entonces, muchos poetas, bueno, ya, por ejemplo, el poeta Komoro, que es el que publicó la primera antología poética, La Diosa, en los años 50 empezó, claro, se unió fervientemente a la lírica política. Escribió mucho, sin embargo, a la crítica, a la crítica, con la crítica considera que esa producción, esa creación poética es, bueno,
carece totalmente de calidad, sino se cayó como en la publicidad política, en la publicidad política. Entonces, por eso hoy en día, sí, en aquel entonces, en aquella época, sí se produjo gran como creación, gran cantidad de poemas, de poesía, de esa lírica política. Sin embargo, hasta hoy en día, ya casi olvidada, casi ya no mencionada en los textos, en las revistas, a menos que solo algunos críticos o investigadores los citan. Esa es la situación. Perfecto. Aquí hay un comentario de una amiga tuya, que es Andrea Papir, que es de La Plata, Argentina. Dice, Sí, excelente sí, recorrido has hecho, gracias. Sun Quintán, del vasto mundo de la poesía china. También desde Costa Rica dicen, ¿el número de la poesía china de la revista Cuaderno se puede consultar en línea? Sí, se puede consultar en línea, por supuesto. Pues se puede ir a la página web de la Fundación Pablo Neruda. Entonces, ahí está la revista, la versión digital, y se puede descargar el formato PDF. Perfecto. También mandan saludos desde Bolivia y desde Uruguay. Y aquí otra pregunta. Dice, ¿existe algún libro donde se haga un paralelo entre la poesía chilena y china? Muy interesante el tema. Es cierto que ambas culturas se parecen, aunque estemos tan separados geográficamente, dice Marce Green. Entonces, ¿tú sabes si existe algún libro donde se haga un paralelo entre la poesía chilena y la poesía china? De mis conocimientos, de mi lectura, parece que no. Eh, sí, en China hay investigaciones, muchas traducciones de la poesía de Pablo Neruda, sobre todo. Eh, Investigaciones sobre la poesía de Pablo Neruda. Eh, pero un estudio bueno, paralelo o contrastivo, comparado entre la poesía china y poesía chilena, todavía no. Eso yo creo que entonces la oportunidad está ahí. Entonces, el que hace esta pregunta, eh, le animo a aprender el chino, idioma chino, para que más tarde usted haga Lili, esta yo misma creo que investigación. le están dando una tarea a Sun, yo creo. Por ahí va la cosa. Puede ser, yo creo que ese es nuestro Y gran eso desafío lo de podría nuestro publicar doctor. la Universidad Santo Tomás. Por ejemplo, a través ¿Eh? de su Instituto Confucio, de todas maneras, sería un trabajo, pero de lujo, Se podía distribuir en toda Latinoamérica, además. absolutamente. ¿Eh? Ya Sun. Excelente. Oye, Álvaro, justamente aquí nos preguntan, dice, de pronto nuestro poeta chileno sabe, dice, como en China existen lugares donde la gente va a escuchar poesía, de acuerdo a lo que escuchaban en la presentación de Sun, que hablaban también que los jóvenes desde muy pequeños, ellos saben recitar y les enseñan mucho esto. ¿Cómo es en Chile? ¿Qué bajada tú podrías dar sobre la poesía china? Porque, claro, la gente decía, escucho mucho que los chinos allá saben mucho de poesía, los jóvenes están hablando poesía. ¿Cómo tú ves eso en Chile, Álvaro? Bueno, aquí en Valparaíso eh, habían lugares que habitualmente se leía poesía, pero con esto de la pandemia, esto está suspendido quizás hasta cuánto tiempo. Pero, por ejemplo, habían lecturas en La Piedra Feliz, en el Hotel Brighton, en el Pro al Cañaveral, generalmente lugares nocturnos, porque tú sabes que la poesía se asocia mucho con la bohemia o con la música, como decía Sun, y entonces los jóvenes en ese ambiente de penumbra y tomándose una botella de vino, o un trago, una cerveza, están como disponibles a escuchar poesía
Bueno, yo mismo participé de muchas lecturas en este tipo de lugares, y creo que el lugar que se presta mucho es Valparaíso. Valparaíso por su condición de ciudad cultural, de ciudad mítica, bohemia. Los jóvenes buscan este tipo de lugares y aunque tú no lo creas, eh, tenían un público bastante asiduo y no menor. Estamos hablando a veces lecturas con 100 personas, lo cual no es poco para la poesía en Chile. Es bastante, me sorprende el número. Oye, una pregunta para Zoom. Gracias, Álvaro. Una pregunta para Zoom. Dice, ¿quién lideró la reforma literaria y escribió los primeros poemas modernos chinos? Es el Hu Shi, como hemos mencionado al comienzo de esta charla. Hu Shi es, bueno, es considerado poeta, literato, escritor, filósofo chino. Estudió, muy joven, estudió carrera universitaria en Estados Unidos. Bueno, se doctoró en Estados Unidos. Pero siendo estudiante en Estados Unidos, él, al saber que en China se produjo este movimiento de la nueva cultura, entonces, y la reforma, y él se unió desde Estados Unidos a este movimiento, al movimiento cultural, y lanzó esta propuesta de nuevos criterios de escritura, y para como materializar, para llevar a cabo lo que él mismo ha propuesto, entonces él escribió los primeros poemas modernos, digamos, modernos. Y publicados en esta revista, La Nueva Juventud, es revista dirigida por otro también como líder de la reforma literaria y del nuevo movimiento que se llama Chen Duxiu. La revista también ejerció gran influencia no solo en la cultura del país, sino también en la política, en la sociedad. Este director, el director de la revista Chen Duxiu, llegó a ser presidente del Partido Comunista de China. Wow, importantísimo. Considerando los 1.400 millones de habitantes, debe ser una persona bastante importante, hizo bastante influyente. Hablando de influencia, Confucio. Confucio, nuestro gran filósofo, nuestro gran pensador e inspirador en muchas ocasiones. Él tuvo que ver en la poesía china. ¿Tiene algún aporte? ¿Qué rol cumple Confucio en la poesía china? Bueno, sumamente importante eso, porque Confucio dijo, sin aprender poesía uno no sabe hablar. Eso es lo que él dijo. Y como sabemos, Confucio fue un gran filósofo y educador porque él es considerado el primer maestro, primero como profesor importante en la historia china. Sus discípulos llegaron a ser ministros, altos funcionarios, a ser filósofos, ser bueno, grandes literatos en la historia china. Pero Confucio bueno, en sus clases dice que la poesía es una disciplina indispensable para la formación de una persona. Y él mismo hizo la recopilación de la primera antología poética de China, que es Shi Jing, el clásico de la poesía china. Perfecto, qué importante. De hecho, me llama la atención que la mayoría de nuestros estudiantes, cuando participan del concurso mundial Puentes Chinos, una de las formas, digamos, de aprender mejor el chino mandarín justamente es a través de la poesía. Y generalmente quienes hacen esta poesía china son los que obtienen los primeros lugares. Sun, yo creo que nos tendríamos que ir con la última preguntita en beneficio de la hora. Y dice que podríamos decir que la poesía china del último tiempo, al menos los citados, tienen un pequeño sentido antipoético. Efectivamente, eso muy interesante.
esto también constituye para mí otra similitud entre la poesía chilena y poesía china. Eh, en la producción poética actual de China, de mi país, existen como centenares de escuelas de voces, pero de estos muchas, por lo menos decenas de escuelas pertenecen a la poesía coloquial. Coloquial se usa un lenguaje bastante como cotidiano, muy cotidiano para la creación poética, y emplean las imágenes muy también, muy diarias, muy presentes en la vida para su creación poética, y también temas muy como muy al día. Entonces, justamente, por ejemplo, el año 2018, invité a un poeta que se llama Shen Haobo, que Shen Haobo, eh, entonces, eh, él tuvo una charla en la Sociedad de Escritores de Chile. En esa charla, escritores, bueno, poetas, varios poetas chilenos, y él, bueno, realizaron una conversación muy interesante. Entonces, él leyó, me dijo, bueno, él dijo en esta charla, dijo que sabía de Nicanor Parra, pero leyó muy poco su obra porque no había traducción. No hay traducción al chino de Nicanor Parra, hay muy poca traducción, pero le interesa mucho. Entonces, a través de ese diálogo pudo conocer más a Nicanor Parra, las obras de Nicanor Parra. Entonces, dice que si lo hubiera conocido antes, claro, su obra, porque es tan, ¿cómo se dice? Dice que está idéntica a mi poética. Porque sí, de verdad, Shen Haoguo es un poeta que lidera un movimiento, también una escuela poética que se llama Partes Bajas. Entonces, en esa creación suya, empleó casi muchos elementos idénticos de los que había empleado Nicanor Parra en la creación poética. Así que una similitud, de verdad. Excelente respuesta, Zoom. Son las 7:05. Decirle que nos siguen llegando comentarios de un lujo tener a Zoom y a Gracias. Álvaro en esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Oh, y una persona me dice, por favor, por favor, por favor, lo último. Dice, ¿existe algún documental sobre Haichu? Sí, pero en chino no, en chino sí hay documentales sobre No Haiz traducido. porque no creo, pero a lo mejor hay subtítulos en inglés, pero en español nunca he visto un documental subtitulado en español o hecho en español, pero en chino sí. Perfecto. Y ya para cerrar, porque hoy día vamos a agradecer a Álvaro, Sí. y vamos doblemente a agradecerle por todo su aporte, por su participación, y porque hoy día está con un tema de audio que ha estado escuchando toda la conferencia, la ha estado escuchando por celular. Entonces, doblemente te queremos agradecer, Álvaro, sin antes consultar una pregunta que nos hicieron, que es, yo la semana pasada mostré este último libro tuyo, que es Hasta que valga la pena vivir, y también nos preguntan dónde poder conseguir este libro y si existe en la versión digital. Sí, pueden entrar al sitio web de la editorial, ¿Ya? www.reel.cl, Uh-huh. y si ustedes también me buscan por mi nombre en Google, aparece, ahí ya está en varios ebooks, versiones digitales Perfecto. del libro. La verdad que por el tema de la pandemia, que yo sepa, no está en ninguna librería. Yo tengo ejemplares en mi casa aquí en Concón, pero yo sé que está en versiones digitales, Perfecto. en PDF. Y No, la si tú misma me editorial lo autorizas, tiene podemos también. dar tu correo, que se contacten directamente contigo. Sí, también, claro, por Perfecto. supuesto. Bueno, Sun, una vez más,
Súper Gracias. agradecida, realmente un lujo siempre que estés, tenerte con nosotros, tienes un trabajo pero extraordinario, maravilloso y que no hay día en que no se te reconozca porque eres nuestro gran doctor Sun Shin Tan. Y Gracias. bueno, Álvaro Nostroza, un gusto haberte tenido con nosotros, espero que en algunas actividades futuras nos puedas acompañar nuevamente y súper agradecida y felicitaciones también por tu trabajo y por todo el aporte que hace a la poesía chilena. Muchas gracias, Lili. Yo encantado de participar con ustedes y de haber conocido a Sun. Ha sido realmente un honor y una felicidad. Espero que podamos mantener el tiempo, los nexos, tanto con Sun como con el Instituto Confucio. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Y como siempre, a Gracias. todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias, a todos nuestros alumnos, coordinadores, profesores de Arica Punta Arenas y también alumnas que tenemos en Bolivia y Perú. Un abracito grande, muchas gracias, nos vemos durante la semana en nuestras siguientes actividades. ¡Zaijian! Gracias. Adiós. 再见，再见，chao。Que Chao, vaya chao. bien.